Queremos resolver las ecuaciones cuadráticas dadas con raíces cuadradas. Para hacer esto, queremos aislar la x cuadrada y luego raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Para resolver 8x cuadrados igual 648, el primer paso es dividir ambos lados de la ecuación por 8. 8 dividido por 8 exactamente igual a 1. Así que ahora tenemos x cuadrado en el lado izquierdo de la ecuación, y en el lado derecho tenemos 648 divididos por 8. 8 por 8 es igual a 64. La diferencia aquí es 0. Baja el 8, hay 1, 8 y 8, el restante es 0. Así que nuestro cociente es 81. Así que ahora tenemos por cuadrados es igual a 81. Ahora queremos x, no x cuadrados. Para deshacer este cuadrado vamos a la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Pero recuerde, al hacerlo, tendremos más o menos de raíz cuadrada 81 hexanewtones el lado derecho. Bien, la raíz cuadrada de x cuadrado es igual a x la raíz cuadrada de 81 hexasiemens igual a 9, desde 81 hexasiemens igual a 9 por 9, donde 81 hexasiemens un cuadrado perfecto. Tenemos x igual más barra 9, o si queremos podemos escribir x igual menos 9 o x igual positivo 9. Mirando nuestro segundo ejemplo, aviso como el x cuadrado ya está aislado. Entonces, podemos tomar la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación como el primer paso. Así que la raíz cuadrada de x cuadrado es igual a menos o menos la raíz cuadrada de 75. Así a la izquierda, la raíz cuadrada de x cuadrado es igual a x. Pero el aviso en el lado derecho 75 no es un cuadrado perfecto. Pero necesitamos identificar los factores cuadrados perfectos de 75 para simplificar esta raíz cuadrada. Una buena manera de hacer es ver la factorización principal de 75. So 75 hexasiemens igual a 25 por 3. 25 hexasiemens un factor cuadrado perfecto porque es igual a 5 por 5. Tan solo para mostrar el trabajo aquí, podemos escribir 75 como 5 por 5 por 3. Aquí está el factor cuadrado perfecto de 75 que se simplificará. El 3 va a estar bajo la raíz cuadrada. Entonces, nuestra solución es x igual más o menos. Estos dos factores simplifican a un factor de 5 fuera de la raíz cuadrada, y las tres estancias debajo de la raíz cuadrada. Tenemos x igual más barra 5 raíz cuadrada de 3. O si queremos, x igual menos 5 raíz cuadrada 3 o x igual positivo 5 raíz cuadrada 3. Espero que encontraron estos dos ejemplos útiles.